Y bien, muy buenos días, mi nombre es Alberto Xkey y el día de hoy les traigo la segunda parte de Bingo Australiano en Tastic Planet Forever, una serie que al igual que el resto de ese videojuego nadie la pidió. Así que bien, sin nada más que decir, comencemos. Y bien, volvemos otra vez a Tastic Planet Forever porque, bueno, tengo una cantidad absurda de gameplays que he guardado o que de cierta manera he hecho con antelación porque, bueno, a diferencia de Empire, este juego no tiene actualizaciones desde hace como un año en total. Y bien, empezamos de buenas a primeras con un nivel de granja, supongo. Digo, esos carritos que se hacen llamar buggies o algo por el estilo, que son como escarabajiños. Bueno, creo que se utilizan normalmente en granjas o en sitios de agricultura en general para, bueno, transporte obviamente. Y eso me recuerda un dato curioso sobre la historia australiana que en este caso sí conozco bastante bien, que creo que podríamos explicar de una forma resumida y claramente sin imágenes, porque bien, hay que hacer que la edición sea mucho más sencilla que de costumbre. Y es que sabían que en los años 30 Australia tuvo un grave problema en el sector agrícola debido a los emúes. Sí, esas aves grandes, extrañas, que parecen avestruces y cada vez parecen alguna especie de alguna especie de una especie de mezcla extraña entre ¿por qué se me olvido de lo más importante cada vez que hago esto? Bueno, el punto es de que son aves extrañas. Al igual que los pingüinos, no pueden volar, pero sí que alcanzan buenas velocidades en tierra. En cuanto a su natación, quién sabe. El punto es de que justamente tienen una dieta bastante similar a la del hombre. Así que bien, aprovechando que las granjas en los años 30 no estaban tan industrializadas ni tenían tan grado de tecnología como los hoy en día, bueno, digamos que la relación entre los emúes y entre los granjeros australianos no era la mejor, dado que prácticamente todos sus cultivos estaban a la vista buena de cualquier emú cercano. Y considerando de que Australia era su principal, y considerando de que eran de origen australiano, los emúes, bueno, todo se complicaba. El caso es de que las pérdidas de cosechas hechas por los emúes, ya que estos consumían en cantidades extremas, terminó causando que el propio gobierno australiano se viera forzado a utilizar armamento del ejército, en este caso ametralladoras Magnum, además del uso de rifles, helicópteros y demás cosas. Ah, no, helicópteros no, me confundí. Sino que era el uso principalmente de camionetas, caballos y carretillas. En resumidas cuentas, la guerra se desarrolló de forma bastante mala, ya que si bien uno esperaría que la guerra fuese bastante fácil por el uso de ametralladoras y un ejército que, bueno, para ese entonces no estaba tan mal formado, los resultados fueron desastrosos. No solo los emúes habían logrado hacer una especie de guerra de guerrillas en el territorio australiano, el cual conocían bastante bien, puesto que eran especies originarias de Australia, sino que, como ya mencioné, estas eran extremadamente rápidas, lo cual, considerando de que en ese entonces, si bien las armas ya existían y aún más las ametralladoras, pues el apuntar era complicado. Esto causó que el ejército australiano gastara una cantidad enorme de recursos que al final no terminaron dando los resultados que eran esperables. Y bien, lamentablemente tengo que cerrar esta grabación porque ya han llegado mis parientes y no quiero quedar en ridículo frente a ellos, diciendo que creo que voy a continuar esto un poco más adelante, si es que se me permite a mi persona. Pero el punto es de que la guerra en contra de los emúes en los años 30 por parte del gobierno australiano terminó por ser una pérdida de dinero, de recursos y, bueno, pobres de los granjeros de aquel entonces.
que nunca pudieron recuperar sus cultivos y tampoco pudieron hacer algo de justicia en contra de los emúes. Y pues bien, ya que regresé de esa grabación después de casi una semana, bueno, creo que podemos retomar un poco la historia australiana, un poco más aparte de la guerra de los emúes, que creo que es la, la parte de la historia australiana más conocida, creo que a nivel global, al menos a mi perspectiva, supongo eso. Pero bien, el caso es de que, bien, al igual que cualquier otra parte del Imperio Británico, esta fue colonizada en el siglo XVII. No, miento, en el siglo XVIII. Y al igual que con Norteamérica, la colonización de ese estado fue bastante, digamos, mala. No conozco mucho de lo que es las culturas y demás civilizaciones que se crearon en Australia antes de la llegada de los europeos, pero el caso es de que algo que creo que pueden concordarse tanto Norteamérica como Australia es de que en su mayoría los nativos eran muy diferentes a los de Mesoamérica y a los de todo Sudamérica. Y es que bien, una de las razones principales por las cuales tanto las conquistas inglesas como francesas fueron mucho más peligrosas y costaron mucho más vidas que las españolas y portuguesas se debe a una falta de comunicación entre los nativos. Verán, los nativos de Norteamérica y los nativos de Australia, al menos eso por lo que he llegado a escuchar y ver, eran grupos que estaban bastante dispersos. No tenían un estado central o alguna especie de imperio, república o estado central, como podría ser el imperio mexica, el imperio inca, los estados mayas. Así, no estaban unidos en grupos grandes ni tenían conexión unos entre otros. Eran bastante aislados unos de otros, lo cual causó que una vez llegada la llegada de los ingleses, franceses y demás europeos a aquellas zonas, hubiese una poca o nula colonización, ya que eran bastante desconfiados ante los extranjeros, algo que no sucedía con tanta explosividad o con tanta intensidad como si lo hacían en Mesoamérica o en Sudamérica. Además, claro, de que se consiguieron mucho menos traductores y no existían las tensiones políticas y territoriales que sí existían en Mesoamérica y en Sudamérica, como puede ser la del Imperio Azteca con sus vecinos, que fue lo que llevó a la unión de múltiples pueblos mesoamericanos con España y demás para poder destruirlos y así convertirse en un nuevo estado que no tuviese las mismas legislaciones y los mismos pensamientos y cultura que los del Imperio Azteca, o mejor dicho, que no practicaran las guerras florindas, para ser más precisos. El caso es de que estos factores, la poca diplomacia, la desconfianza entre los ajenos y demás causó que las colonizaciones inglesas y francesas dentro de Norteamérica y dentro de lo que es Australia fuesen bastante poco extensas y tomasen bastante tiempo de llevar a cabo, ya que no existía bueno, aparte de que era muy complicado llevar hombres a aquellas islas, existía el peligro de que pudieran ser matados, persinados o peor aún, deslijados de su propia piel por los nativos. Es por eso que hacemos una comparativa entre el Imperio Español y el Imperio Británico, al menos en la misma línea al menos si hacemos una comparativa entre Norteamérica y Mesoamérica y Sudamérica, veremos que existe una clara diferencia de tamaño y proporción. Las colonias británicas, las 13 originales, eran por mucho más pequeñas que bueno, México en sí mismo, debido a que al no poder establecerse muy adentro del continente por muchas limitantes y que no había civilizaciones tan desarrolladas y digamos que la seguridad entre trasladarse para adentro
del continente fue bastante complicada para ellos, algo que no era tanto para los españoles y para demás culturas que existían en Mesoamérica y en Sudamérica, ya que ya existían imperios preestablecidos, ya existían pueblos, ya existía mucha más infraestructura para hacer comercio y poder trasladarse de forma mucho más fácil entre Mesoamérica y Sudamérica. Y bien, ¿por qué les cuento todo esto? Muy sencillo, mucha gente, al menos en cuanto a lo que yo sé, considera por mucho los españoles como diablos. Y bien, esto lo explico, lo digo en base a datos de un canal llamado Los Videos del Profe. Pero bien, regresando a la pregunta inicial de por qué les digo todo esto, se debe principalmente a una cuestión bastante lógica. El hecho de que podamos entender nuestra historia no solo como la nuestra, sino también como una historia que compartimos con otros estados y con otros países del mismo periodo. Creo que es interesante cuanto menos ver las distintas perspectivas de conquista y de historia por mismo tiempo y época entre distintas partes del mundo. El contexto, los personajes y demás no fueron los mismos ni en Sudamérica, ni en Mesoamérica, ni en Norteamérica, ni en Australia, ni en ninguna otra parte donde haya llegado el colonialismo o el imperialismo. Realmente creo que es algo indiscutible de que es muy necesaria el estudio de múltiples perspectivas para entender mejor la historia. Porque muchas veces podremos considerar que bien únicamente una parte, una perspectiva, una forma de entender la historia es la correcta cuando realmente no es del todo así. Digo, tal vez para algunos pueblos la llegada de los españoles fue mala y fue terrible y prácticamente casi los extinguían, y para otros podía haber sido un momento de clamura, un momento donde podía existir una forma de progreso. También con América del Norte. Tal vez si nunca hubieran llegado los ingleses, Norteamérica hubiera sido siempre una zona bastante despoblada. Una zona en la cual prácticamente nadie quisiera vivir y un lugar donde la llegada de nuevas tecnologías e industrias nunca se hubieran desarrollado ahí. Digo, eso lo digo como parte de un libro que me he estado leyendo, que es el de Adam Smith, La riqueza de las naciones, en la cual habla de múltiples cosas acerca de los cambios que hubo con la llegada de los españoles y la llegada de los ingleses a Norteamérica, Sudamérica y Mesoamérica. Habla sobre la extracción de las minas del Perú, que en aquel entonces eran las minas más, creo que no sé si todavía siguen siendo las minas más ricas de toda la región y de prácticamente todo el planeta. Además de que también habla como bueno, al menos en cuanto a lo que he visto del libro por el momento, habla más que nada de las minas del Perú y cómo estas afectaron el mercado de la plata y demás. También habla sobre cómo la llegada de los ingleses a las en aquel entonces llamadas 13 colonias cambió por completo el panorama de venta de tierras y de cultivos dentro de Europa, ya que como las tierras de Norteamérica eran bastante desconocidas para aquel entonces y no había mucha gente que estuviese comprándolas, bueno, terminaban por ser lugares donde fácilmente se podían hacer plantaciones, dado que las restricciones del gobierno eran nulas en comparación de Europa. Además, claro que al ser una zona prácticamente, como ya dije con anterioridad, casi que despoblada, la compra de tierras era bastante barata. Además, claro de que eso trajo capital a lo que es tanto el Imperio Español como el Imperio Británico, ya que se podían desarrollar mucho las industrias agrícolas durante ese periodo. Tengo muchas pausas porque hay gente que viene y va dentro del baño en el que estoy grabando todo esto, así que bien, en resumidas cuentas,
Entender y comprender la historia desde múltiples perspectivas es necesario para tener un pensamiento crítico y poder considerar nuestras propias opiniones sobre lo que consideramos real dentro de nuestra historia. También es porque nos hace pensar acerca sobre si realmente existen buenos o malos dentro de la historia, o sobre si realmente sería mejor, o si hubiera ido mejor si X o Y cosa no hubiera pasado. Tal vez algo que consideramos que debería ser eliminado de la historia podría terminar por causar un caos mucho mayor del que realmente podríamos esperar. Tal vez que la muerte de alguien termine por causar una revolución. Tal vez la existencia de nuestros estados se vea únicamente situada por base de únicamente una persona, de un hecho o algo. Pero como ya deben de saber, este video pronto va a acabar y lamentablemente no pude dejar una... Bueno, el punto es de que ya se va a acabar, ¿ok? Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Y como ya deben de saber, bien, si les ha gustado pueden darle like, suscribirse o simplemente comentar. En caso contrario, bueno, no hagan nada de lo que les he dicho con anterioridad. Así que bien, en cuanto a mí, ante todo y sobre todo, Alberto que se despide.